de tomar asiento ahí donde usted se encuentra. Le prometo que no será extensa, simplemente traigo una pequeña reflexión bíblica, amén. No seré tampoco muy profunda, simplemente quiero dejar que Dios ministre a su corazón con esta palabra, este pensamiento, esta reflexión que he de compartir durante los próximos minutos. Y daba gloria al Señor porque les confieso que tenía una batalla terrible y le decía al Señor: Señor, confírmame la palabra que has puesto en mi corazón para traer a tu pueblo, para traer a tu iglesia. Y mientras estaba ahí, aún no había ni siquiera comenzado el servicio, le dije: Señor, tengo una batalla terrible, necesito que me confirmes la palabra y me digas cuál es, porque tenía algo, pero no estaba segura, o quizás estaba segura, pero la tensión, los nervios, no sé, amado hermano. El asunto es que yo le dije: Dios mío, para yo saber que yo estoy predicando la palabra que viene de tu corazón al del pueblo, yo necesito que tú me confirmes. Y cuando Keisla tomó la participación, el Espíritu de Dios me ministró y confirmó la palabra. Cuando ella dio lectura al Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, aleluya. Así que en esta hora yo quiero predicar esta palabra durante unos minutos y quiero comenzar compartiéndole una anécdota que ministró mi vida de manera especial. Y es que cierto día una madre buscaba a su hija en cada habitación de la casa, pero no lograba conseguirla. La madre transitó el pasillo principal de la vivienda e iba ruta al patio exterior. De pronto la sorprendió Dianita, su pequeña hija de 5 años. La madre, un poco agitada, le preguntó: Dianita, ¿dónde has estado todo este tiempo? Te he estado buscando en cada uno de los cuartos y no te conseguía. Dianita, sonriendo, le respondió pícaramente: aleluya, mamá, yo he estado afuera en el jardín ayudando a Dios. Ayudando a Dios. Pero ¿a qué te refieres con esto, Dianita? ¿Cómo que ayudando a Dios? ¿Qué significa esto? Dianita con entusiasmo le respondió: bueno, mamá, tú sabes que yo amo las rosas, pero al mirar anoche por la ventana del cuarto me di cuenta que aún sus capullos estaban cerrados. Oré a papá Dios para que las abriera, pero al mirar en la mañana me di cuenta que seguían igual, cerrados, muy cerrados. Así que salí al jardín y comencé a ayudar a Dios a abrir los capullos de las rosas. Con evidente terror en su rostro y anticipando lo que pudo haber ocurrido, la mamá de Dianita salió corriendo al jardín para verificar las rosas. Evidentemente, los capullos de los rosales estaban totalmente echados a perder. Entonces, volviéndose a Dianita, su madre le explicó la gravedad de lo que había hecho y sujetando su barbilla y mirándola a los ojos le dijo: querida, la próxima vez espera. Dios no necesita tu ayuda. La próxima vez espera, porque Dios no necesita tu ayuda. Y cuando yo reflexionaba en la historia de Dianita, me doy cuenta que de alguna manera u otra con frecuencia nos parecemos a ella. En medio de circunstancias donde anhelamos ver resultados determinados en nuestra vida, comenzamos a desesperarnos, comenzamos a fatigarnos ante la angustia de lo que estamos viendo y de lo que no estamos viendo también. Y muchas veces tomamos decisiones basadas en impulso, decisiones basadas en las emociones del momento, decisiones basadas en lo que nosotros sentimos y conforme a lo que nosotros vemos y escuchamos. Amado, amada, y el peligro de esto es que muchas veces la impaciencia nos lleva a actuar con imprudencia. La impaciencia se apodera de nosotros, amado. La intranquilidad se apodera de nuestro ser y muchas veces tomamos decisiones erradas en nuestro camino y pretendemos con nuestras decisiones ayudar a Dios.
Dios acelerar los procesos que nos ha tocado vivir. Aleluya, pretendemos con nuestras decisiones acercarnos a aquello que queremos ver. Pero amado hermano, creo que en esta noche, así como la mamá de Dianita tuvo que exhortar y alentar a su hija, así mismo Dios ha venido a alentarnos, a exhortarnos y a confrontarnos a nosotros. Y por eso en esta noche yo quiero compartirte esta pequeña reflexión bajo el tema: espera, Dios no necesita ayuda. Aleluya. Espera, Dios no necesita ayuda. Aleluya. Y utilicé esta reflexión porque de alguna manera, mi amado, esta reflexión ilustra muy bien lo que encierra este capítulo al cual nosotros dimos lectura para compartir la enseñanza de esta noche. Y es que en el pasaje escritural que nosotros leímos, amén, y los versos que adoptamos como base bíblica en esta noche, nos muestra la acción que realizó y la consecuencia que sufrió un hombre que en momentos de aprietos, en momentos de estrechez, quiso ayudar a Dios. Y yo hablo nada más y nada menos que del rey de Israel, Saúl. Y yo quiero ubicarle en el contexto rápidamente de lo que estaba ocurriendo, los eventos que permean esta historia. Y es que sin lugar a duda, mi amado hermano, esta historia nos demuestra el gran peligro de la impaciencia. Cuando Saúl entra al reinado, él entra siendo un hombre próspero. Él entra siendo un hombre agraciado, un hombre favorecido. La Biblia nos enseña, si usted lee capítulos antes, se dará cuenta de que Saúl era un hombre, amado, que estaba viviendo momentos donde no tenía necesidades, momentos donde estaba muy bien acomodado. La Biblia nos enseña en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9, que Saúl venía de una familia que estaba social y económicamente muy bien posicionada. La Biblia nos dice que él era hijo de un hombre, amén, rico e influyente llamado Cis. O sea que su estatus social era uno, amén, agraciado, era uno favorecido. No solamente él venía de una familia que social y económicamente estaba muy bien posicionada, sino que él gozaba de atributos físicos que eran admirables. Cuando nosotros vamos precisamente al primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 2, la Biblia nos enseña que él era un joven hermoso. Y no solamente era hermoso, es que entre los hijos de Israel no había otro que se comparase a él, no había otro más hermoso que él. Dice la escritura que él sobrepasaba a todos los demás del hombro hacia arriba, o sea que el más alto le llegaba a los hombros. Saúl era un hombre grande, Saúl era un hombre fuerte, un hombre admirable, pero no solamente estaba gozando de un acomodo social y económico que le hacía vivir una vida estable, sino que también te dije que poseía cualidades físicas admirables, pero no solamente eso, sino que tenía cualidades morales y aún espirituales que eran dignas de alabanza y de elogio. La Biblia nos enseña que él sabía escuchar la voz de su padre, porque cuando nosotros vamos a primera de Samuel 9, versículos 3 al 4, nosotros nos damos cuenta que en la familia de Saúl se suscitó una situación que afectó mayormente al padre, y era que 2 asnas se le perdieron. Y el papá le comisionó a Saúl que le buscase las asnas. Y le dijo: mira, escoge a uno de mis criados y vete y busca las asnas. Y Saúl escuchó la voz del padre, de modo que él hizo lo que su padre le pidió. Así que no solamente vemos a un Saúl que sabe escuchar la voz de su padre, también era un Saúl esforzado. La Biblia dice en el versículo 4 que él se fue por las montañas de Efraín, o sea que él tuvo que subir, él tuvo que pasar cierto tipo de trabajo, y dice que también se fue por otras regiones de Salisá, Salim y Benjamín, pero no las encontró. Ahora, lo que me gusta es que a pesar de que él no las encontraba, aleluya, eso no desanimaba su búsqueda.
él seguía. Vemos a un Saúl que era un hombre forzado, pero también era un hombre amable y compasivo, porque cuando él se dio cuenta que no encontraba las asnas, él tuvo una preocupación y él dijo: bueno, no encontramos las asnas, ahora lo que me preocupa es que papi no solamente esté preocupado por las asnas, sino que esté preocupado por nosotros. Creo que debemos retirarnos. El asunto no era que él no quería trabajar, el asunto era que él no quería traer pesar al corazón de su padre, tanto que a él no le importaba, amén, posiblemente ser confrontado con su ego, de tener que admitir que no pudo encontrar la asna. Él quería que su papá estuviese bien, que su papá no estuviese afligido. Y amado, no solamente es un hombre amable y compasivo, sino que es humilde para escuchar la voz de un criado. Todo el mundo habla de lo malo que tenía Saúl, pero permíteme estos minutos resaltar todas las cosas buenas que habían en Saúl, porque te dije que Saúl venía de una familia que estaba favorecida económicamente, socialmente. Él tenía atributos físicos que eran admirables, amén. Él era un hombre que moral y espiritualmente tenía características dignas de elogio, dignas de alabanza. Sabía escuchar la voz de su padre, se esforzaba, era compasivo, era amable. Pero ahora él sabe incluso escuchar la voz de un criado, la voz de un siervo. Y la Biblia nos dice, amado, en el capítulo 9 de Primera de Samuel, en el versículo 6, que su ayudante le contestó: en este pueblo hay un hombre que sirve a Dios. Toda la gente lo respeta mucho. Dicen que cuando él anuncia que algo va a suceder, sucede. Vamos a verlo, a lo mejor nos dice dónde podemos encontrar las burras. Y te dije que era un hombre que sabía escuchar la voz del criado, del siervo, porque más adelante vemos en el versículo 9 que él le responde: está bien, vamos. Amén. Él era sensible, sabía escuchar, sabía obedecer. Aleluya. Hasta cierto grado era un hombre digno de confianza. Amén. Y no solamente esto, sino que tenía fe y tenía gratitud, porque cuando el criado le dice esto, él está dispuesto a obedecer. Y digo que tenía fe porque tú solamente estás dispuesto a obedecer algo que tú sabes que te va a dar el resultado esperado. El criado le dijo: hay un hombre de Dios, aleluya, que nos puede decir qué hacer, podemos recibir ayuda de él. Y él dijo: vamos hacia el hombre de Dios. Es cierto que Saúl no tenía la relación más estrecha con Dios, pero era sensible y sabía que podía recibir favor del hombre de Dios. Y tenía gratitud, porque cuando el criado le exhorta a caminar, él le preguntó: ¿qué le podemos dar como ofrenda? ¿Qué le podemos dar como regalo? Dice en el versículo 7 que preguntó: ¿con qué le daremos las gracias por su ayuda? Él no tenía nada, pero el criado le dijo: yo tengo algo, no es mucho, pero vamos a darle eso. Y la Biblia nos enseña que se fueron a buscar al hombre de Dios. Y ese hombre de Dios era nada más y nada menos que Samuel. Samuel había fungido como juez de Israel, aunque la nación estaba pidiendo un rey nuevo. Y Dios le había hablado a Samuel y le había dicho: mañana va a venir un hombre a buscarte, y ese hombre va a ser rey sobre Israel, lo vas a ungir. Y le estoy haciendo la historia larga, corta, mi amado. El asunto es que Saúl se acerca a Samuel por unas asnas, pero Dios tenía otros planes. Dios le tenía un reinado. Y hay situaciones que van a llegar a nuestra vida que van a parecer contraproducentes. Va a parecer que Dios no está haciendo nada. Va a parecer que nos estamos esforzando en vano. Y tal vez tú estás buscando asnas, tal vez tú estás buscando tu seguridad, tu bienestar, pero en el camino hay cosas que Dios va a hacer que te van a sorprender. Aleluya. Aquí lo importante es que no dejes de acercarte a la presencia de Dios, porque de ahí viene refrigerio, de ahí viene gozo. Pero para ir al tema que quiero tocar rápidamente, nos damos cuenta que este hombre tenía cualidades admirables. Este hombre era la respuesta de Dios a un pueblo desesperado. Su nombre significa aquel que ha sido pedido al Señor. Aleluya. Los israelitas habían pedido un rey y Dios se los había dado en este joven. Dios lo había apartado para su servicio y había dado garantía de victoria. Había usado al profeta Samuel, amén, para ungir al rey Saúl y para exhortar al pueblo a que continuase haciendo la voluntad de Dios.
Él confrontó al pueblo de hecho con su pecado y el pueblo le dijo: mira, ahora Dios por nosotros, que nos perdone por lo que hemos hecho. Y más adelante usted ve en la historia que Samuel alienta al pueblo, le dice: sí, es verdad, ustedes hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, pero si ustedes se proponen hacerlo bien, aleluya, Dios los va a bendecir, Dios los va a prosperar. Pero no solamente ustedes tienen que hacer las cosas bien. Samuel le alienta y le dice: aún el rey tiene que hacer las cosas bien. Y entonces ustedes van a ser prosperados. Para avanzar en la historia, mamado, Saúl no solamente había sido apartado, seleccionado por Dios. El pueblo lo pidió, pero fue Dios que se lo dio. Sino que había conocido la fidelidad de Dios. Porque Dios lo va a lanzar a un gran desafío. Pero Dios lo va a lanzar al desafío con la garantía de su fidelidad. ¿Y cuál fue la garantía de su fidelidad, mi amado hermano? Cuando nosotros vamos al capítulo 10, nosotros nos damos cuenta de que luego de que ungieron a Saúl, aleluya, el profeta comienza a decirle acerca de cosas que van a suceder como confirmación de que fue Dios quien lo llamó y de que fue Dios quien lo colocó como rey. Tanto que el mismo Saúl dudaba. Él decía: pero es que yo no soy importante, yo no soy nadie grande, yo apenas vengo de la tribu de Benjamín. Y aunque su familia estaba bien establecida, él asumió con modestia el llamado de Dios. Y entonces, mi amado, el profeta le dice acerca de unas cosas que van a pasar. Él le dice: mira, tú vas a ir por el camino. Eso está en el capítulo 10, en el versículo 2. Le dice: hoy, después que tú te hayas apartado de mí, tú vas a hallar 2 hombres junto al sepulcro de Raquel. Y luego le dice: mira, estos 2 hombres que tú te vas a encontrar te van a decir que las asnas que tú estabas buscando fueron halladas. Porque es que Dios no deja asuntos sin resolver. Las asnas que tú estabas buscando fueron halladas. Y tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, pero ahora está afligido por vosotros. Luego de esto, tú vas a seguir caminando. Y más adelante, cuando tú llegues a la encina de Tabor, te van a salir al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Luego más adelante usted continúa leyendo y en el versículo 5 el profeta le dice: también tú vas a seguir caminando, aleluya, y cuando tú sigas caminando vas a llegar al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Permítame hacer un paréntesis, porque los filisteos era el pueblo enemigo, el pueblo que estaba oprimiendo a Israel. Y lo primero que Dios lo lleva luego de ungirlo es ¿a dónde? A donde los enemigos. Donde primero los sitúas en el campo de los enemigos. Pero mira lo que hace Dios allí en el campo de los enemigos. Le está diciendo: y cuando tú entres allá en la ciudad, tú te vas a encontrar ahí en el campo de tus enemigos a una compañía de profetas. Te quiero decir con esto que no hay un lugar a donde Dios te lleve donde su presencia no te acompañe. Dios lo llevó al terreno de los enemigos, pero su presencia iba a estar ahí. Y cuando Él entra a este terreno, se encuentra efectivamente con la compañía de profetas. Y Samuel le había dicho: cuando tú estés allí, te vas a encontrar con ellos que descienden del lugar alto. Y delante de ellos va a haber algarabía, salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Y entonces el Espíritu de Jehová va a venir sobre ti, aleluya, con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Dios le está diciendo: te voy a llevar al terreno de tus enemigos, pero ahí te voy a cambiar, ahí te voy a transformar. Ya tú no vas a ser simplemente el hijo de Cis, ahora tú vas a profetizar, ahora mi Espíritu va a estar sobre ti, vas a fluir, vas a ser un hombre nuevo, vas a fluir en unción. Y luego le dice: y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo.
Dios lo llama, lo lleva al terreno de los enemigos, pero le dice: todo esto que voy a permitir que ocurra, estas tres cosas que van a pasar, aleluya, son la señal, la confirmación de que yo estoy contigo. Por eso, una vez tú hayas visto estas tres cosas, haz lo que te venga a la mano para hacer. Aleluya. Y muchas veces Dios nos va a llevar a terrenos peligrosos, pero nos va a mostrar su gloria ahí, nos va a tocar, nos va a favorecer, para que luego de haber visto su gloria, todo lo que nos venga a la mano para hacerlo, hagamos creyendo, aleluya, que Él está con nosotros. En otras palabras, estas tres cosas que te voy a mostrar, Saúl, van a ser suficientes para que hagas lo que te corresponda hacer. Suficiente. Estas tres cosas que te voy a mostrar van a ser suficientes para que camines confiado. Van a ser suficientes para que sepas que yo te he favorecido. Van a ser suficientes para que ahora no solamente camines como un hombre prosperado, sino como un hombre bendecido. Ya no solamente vas a ser el joven que tiene el favor de su padre Cis, ahora vas a ser el joven que tiene a mi espíritu sobre él. Y luego el profeta le dice: vas a hacer lo que te va a venir a la mano para hacer, pero vas a bajar delante de mí a Gilgal. Y entonces yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Porque cuando Dios nos permite este tipo de experiencia donde vemos su gloria, estas experiencias fortalecen nuestra fe. Nos afirman en la confianza de que Él está con nosotros. Nos capacitan para hacer, amén, lo que tengamos que hacer. Pero no lo podemos hacer al modo que lo queramos hacer. Y por eso ahora Samuel le está diciendo: es verdad que vas a poder hacer lo que te viniera a la mano para hacer, pero yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. Por eso vete a Gilgal y allí yo voy a dar mi ofrenda a Dios, voy a hacer mi sacrificio. Acuérdese que Samuel era sacerdote. Y luego de que yo haga esto, te voy a enseñar. Dios te va a enseñar prácticamente por medio de mí lo que tú vas a hacer. Y así sucedió, mi amado hermano. Dice que luego que al volver él, eso está en 1 Samuel 19, la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Saúl no era cualquier hombre. Era un hombre extraordinario. Era un hombre con cualidades admirables. Y ahora un hombre que Dios mismo le había mudado el corazón. Un hombre que Dios lo había transformado. Y dice que todas estas señales acontecieron en aquel día. O sea, que acontecieron en el momento que Dios le había señalado que iban a acontecer. Todo pasó tal y cual Dios se lo dijo. Y para avanzar en la historia, amado, la Biblia nos enseña que finalmente frente al pueblo, ¿verdad?, es ungido, es reconocido como rey. Entonces, luego de que lo reconocen como rey delante del pueblo, siempre hubieron 2 o 3 que no creyeron. Pero me llama la atención porque aunque él fue ungido como rey, la Biblia dice que aunque lo ungieron allá y en Gilgal, prácticamente el profeta anunció, el sacerdote Samuel anunció que él iba a ser su rey. Aún así, la Biblia dice que él se volvió a su casa en Gabá. ¿Tú sabes por qué? Porque no importa cuán lejos Dios te lleve, nunca te puedes olvidar del principio. No importa cuán alto Dios te lleve, no puedes olvidar cuáles fueron tus raíces. Entonces Dios lo estaba colocando como rey, pero el hecho de que fuera posicionado como rey no implicaba que debía trabajar todavía. Y estoy hablando en un sentido metafórico. Cuando Dios nos posiciona, no es para que el ego se nos crezca. Cuando Dios nos posiciona es para que nosotros seamos útiles en su obra. Y seamos un reflejo de su poder. Porque no hay nada en nosotros, amén, que nos haga dignos de que Dios nos señale, de que Dios nos use para su servicio. Y él volvió a su casa. Pero me llama la atención que ahora no volvió solo. Porque dice que fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado.
Dios preparó gente. Dios tocó el corazón de gente de guerra para que estuviesen con Él, para que lo acompañasen, para que le sirviesen. Y amado hermano, para avanzar, la Biblia nos enseña que una vez él está allá en su casa de nuevo, le llegó una noticia. Y la noticia que le llegó fue que los amonitas, otro de los enemigos de Israel, ¿verdad?, habían acampado, mi amado hermano, en Jabes de Galaad, que era tierra de Israel. Y cuando acamparon allí, la Biblia nos enseña que los del pueblo de Israel parece que se intimidaron, parece que se asustaron y le dijeron: hagan alianza con nosotros. La Biblia no dice que ellos atacaron. La Biblia no dice que los amonitas los amenazaron. Simplemente acamparon en el terreno de ellos. Acamparon allí para intimidarlos. Y lo primero que ellos hacen, en vez de acudir a Dios, es decirle: bueno, vamos a hacer alianza, vamos a llevar la fiesta en paz. ¿Tú sabes por qué ellos hicieron esto? Porque era lo que estaban acostumbrados. Ellos estaban subyugados, aleluya, a los filisteos y no habían hecho nada. Y ahora llegan los amonitas y dicen: bueno, vamos también a rendirnos con ellos, a hacer alianza, porque mejor hacer esto antes de que nos pase algo peor. Y de los amonitas le dijeron: mira, vamos a hacer alianza, pero permítanos arrancarle el ojo derecho. Y ellos dijeron: bueno, danos 7 días. 7 días a ver si conseguimos a alguien que pelee por nosotros. Si no, vamos a hacer lo que ustedes dijeron. Y cuando esto llegó a los oídos de Saúl, él se molestó mucho. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Una ira santa se apoderó de Saúl. Y él cogió, tomó un par de bueyes, dice la Biblia en el capítulo 11, versículo 7, y los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel con mensajeros diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besek, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. En otras palabras, 330,000 hombres se juntaron con él. Y para llegar al punto que les quiero llegar, se juntaron con él. Y una vez se juntaron con él, la Biblia nos enseña que fueron, aleluya, la Biblia dice, ¿verdad?, que fueron con él y antes de que calentase el sol del día, habían acabado con todos los amonitas. Habían acabado absolutamente con todo. Hubo una catástrofe allí, pero una catástrofe buena, ¿verdad? Porque Dios estaba peleando por su pueblo. Ahora bien, cuando esto sucedió, que el pueblo vio verdaderamente que Saúl había tenido la valentía de salir a pelear, ahí hasta los que no lo querían, lo quisieron. Y dice la Biblia que el pueblo pidió que le diesen a esos hombres que al principio no estaban a favor de Saúl para matarlos, pero Saúl les dijo: no morirá hoy ningún hombre, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. En otras palabras, lo voy a volver a reivindicar. Donde mismo lo ungí y lo desecharon, ahí mismo lo voy a volverlo a reivindicar allí. Voy a reivindicar de nuevo su reinado allí. Y ahora esta vez todo el mundo creía en el reinado de Saúl. Todo el mundo lo apoyaba. Y dice que todo el pueblo fue a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí, ofrecieron ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí, Saúl y todos los de Israel. Y ya voy a acabar, deme 5 minutos. Se alegró todo Israel. Una vez lo ungieron de nuevo allí. O no lo ungieron literalmente, sino que hicieron tipo, ¿verdad?, de esa separación de nuevo como rey. Le pusieron, lo revistieron, ¿verdad?, con las ropas reales. Y se alegraron. Aleluya. Y una vez que esto ocurrió, Samuel le habla al pueblo
Y una vez más le afirma que tienen que hacer la voluntad de Dios. Y usted puede seguir leyendo. Por ejemplo, en el versículo 14 le dice: si temiereis a Jehová y le sirviereis. Estamos en el capítulo 12. Y oyereis su voz, no fuereis rebelde a la palabra de Jehová. Si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. O sea que en otras palabras, Dios le dio una advertencia al pueblo. Y si usted más adelante en el versículo 25 le dice: mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Y aquí es donde llego al punto que quiero llegar. En el capítulo 13. La Biblia nos enseña que luego de estos acontecimientos que yo le conté, de que él fue revestido allí en Gilgal y fue reivindicado, ya le había reinado, mi amado hermano, dice la Biblia, 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años, o sea, 1 y 2, aleluya, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Ahora note esto: Dios se glorifica, el Espíritu de Dios viene sobre él. Salen a la batalla contra aquellos que intimidaron a los amonitas. El pueblo lo reconoce, se alegra de que él sea su rey. Dice que él se alegró en Gilgal. Y una vez esto pasa, llegó la calma. Llegó la calma y él formó su ejército. Reorganizó un ejército. Y digo que lo reorganizó porque de cierta manera ya en la emergencia nacional se le habían unido aquellos 330,000, ¿verdad? Pero ahora él hace una reestructuración. Y la Biblia dice que cogió 3,000, 2,000 bajo su comando y 1,000 bajo el de Jonatán su hijo. Y dice que al resto del pueblo cada uno lo envió a sus tiendas. Ahora, si él se quedó con 3,000 y al principio eran 330,000, ¿usted sabe qué por ciento es eso? Nada más y nada menos que 0.91% de lo que él tenía al principio. En otras palabras, ni el 1% de la fuerza lo tenía ya con él. Ni el 1% de la fuerza. Había calma. ¿Para qué necesitaba tanta gente? Pero había un problema con la calma de Saúl. Y este precisamente es el problema de la calma que muchas veces nosotros gozamos. Hay momentos en que hemos tenido tanta guerra que llega la calma y nos quedamos ahí tranquilos. Y eso está bien porque Dios también trae calma, trae tiempos de bonanza. Ahora, lo importante es que en los tiempos de bonanza nuestra actitud siga siendo la misma que en los tiempos de guerra. Pero en el caso de Saúl había un problema con su calma. Y es que la calma de Saúl no era la calma de la que goza un pueblo que está libre. Porque el pueblo seguía bajo el yugo de los filisteos. El pueblo estaba en calma no porque estaban libres. El pueblo estaba en calma porque estaba sometido. Y mientras ellos hicieran lo que los filisteos querían, los filisteos no los atacaban. Había vencido a los amonitas. Terrible. Pero Dios no solamente quería que venciera a los amonitas. Porque Dios no quería simplemente que ellos disfrutaran de una vida en calma, sino de una vida de triunfo. Y hay una diferencia, porque el triunfo solamente es posible cuando hay una batalla. Entonces Dios no solamente, aleluya, quería entregarles triunfo, amén. No solamente quería entregarles calma, quería entregarles más que eso, triunfo. Porque tú puedes estar calmado y con problemas, porque te acomodaste y te acostumbraste, pero Dios quería transicionarlo. Dios quería que se desligaran del yugo de los filisteos. Dios quería darle triunfo divino, pero para que hubiese triunfo divino tenía que haber un enemigo más grande que ellos. Y ese enemigo eran los filisteos y no lo estaban enfrentando. ¿Qué hizo Saúl en estos 2 años? Alejó a los que lo intimidaron de momento, pero no hizo nada con los filisteos. Y para eso fue que Dios lo posicionó, para sacar al pueblo del yugo de los filisteos. ¿Y qué hizo Saúl en esos 2 años? Se acostumbró a la corona y a vivir en calma con los filisteos ahí. Entonces muchas veces esto no sucede a nosotros. Ahora bien, esa calma se le iba a agotar porque Dios lo quería transicionar.
Dios no te pone una corona para honrarte. Dios te pone una corona para que tú honres la corona. Dios no quiere simplemente ponerte la corona para que tú te engrandezcas. Dios quiere ponerte la corona para que tú lo engrandezcas a Él. Entonces, la Biblia dice que de repente pasó algo que cambió aquella calma en una turbulencia. ¿Qué pasó? Que su hijo Jonatán, como su papá no hacía nada, él tomó la iniciativa de un día irse y verificar a los filisteos, analizar lo que estaba ocurriendo, y atacó a la guarnición de los filisteos que había en su collado. Y los filisteos lo oyeron. Jonatán significa Jehová ha dado o regalo de Dios. Y hay regalos de Dios que te van a cambiar la vida, te la van a trastornar. El regalo de Dios el regalo de Dios para Saúl le había trastornado la vida en ese momento. Jonatán le trastornó la vida en ese momento cuando decidió atacar a los filisteos. Y cuando los filisteos lo oyeron, la Biblia nos enseña, aleluya, que cuando ellos oyeron, amén, aleluya, ellos comenzaron a molestarse. Y dice la Biblia, mi amado hermano, que Saúl, cuando se enteró de lo que ocurrió, hizo tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Dijo: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Pero no solamente eso. Dice la Biblia en ese versículo 4 del capítulo 13: y también anunció, o sea, por medio de los mensajeros con trompeta, que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Mire esto. Israel se hizo abominable a los filisteos. No era que los filisteos nunca lo hubiesen tenido con Israel siempre. Pero el día que decidieron parárseles en contra, ahí se agitaron de verdad. Ya no había calma. Y tenemos que tener cuidado, porque a veces hay calmas en nuestra vida que lo que son es el producto de nuestra alianza con las tinieblas. Cuando nosotros no le estamos haciendo frente al enemigo, muchas veces va a haber calma. Entonces tenemos que estar alerta y con discernimiento a ver qué tipo de calma es la que nosotros estamos gozando. Si estamos en calma porque no le somos amenaza al enemigo, o si estamos en calma porque Dios ha traído bonanza. Pero ellos, amén, se volvieron abominables en ese momento al enemigo. Y la Biblia dice que luego de que esto ocurrió, Israel oyó lo que se decía. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Recuérdese que dijo ahorita que en Gilgal se habían alegrado. Y ahí estaban reunidos en Gilgal. O sea, en todo este tiempo Saúl no se movió de allí. Se quedó en el lugar de la alegría, de la complacencia, donde estaban los aplausos, la admiración. Y tenemos que tener cuidado cuando nosotros nos acomodamos. Él se acomodó allí. Y allí hubo un día que ya no iba a reír, porque tenía que volver a despertar. Entonces cuando él llega allí, cuando él está allí, y las personas se juntan, dice la Biblia que entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. En otras palabras, no se podían contar. Y Saúl había reducido su ejército a 3,000. Y ahora el enemigo es más grande, porque yo te dije que el triunfo divino no va a llegar si el enemigo no es más grande que tú. Y hay batallas que se van a librar para que el nombre de Dios sea engrandecido. Entonces, mi amado hermano, se juntaron allí para pelear contra él. Y dice el versículo 6 que cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y así hay muchos escondiéndose. Ahora, yo te había dicho que Samuel había hablado a Saúl y le había dicho que todo lo que le viniera a la mano para hacer después de aquella bendición que Dios le había dado,
después de la fidelidad de Dios mostrada a su vida, él lo hiciese. Pero ahora los enemigos se levantan y Saúl está allí en Gilgal. En vez de alentar al pueblo de que no se esconda, el pueblo se esconde, sigue corriendo como loco. Y un pueblo que se esconde es porque no confía a plenitud en el líder, ¿verdad? Entonces el pueblo se esconde. Pero Saúl permanecía en Gilgal. Ahora bien, había una razón por la que Saúl no se fue corriendo. Y fue porque había un tipo de trato, vamos a decir así, entre él y Samuel. Recuérdense que en el capítulo 10, versículo 8, Samuel le había dicho: no te muevas de Gilgal, en 7 días voy a ofrecer sacrificio y te voy a decir lo que Dios quiere que tú hagas. Ahora él está en Gilgal y él dice: voy a hacer como la otra vez, me voy a quedar aquí a ver qué Dios me dice que haga. Y se quedó, hasta ahí vamos bien, bastante bien, tiene sus defectos, pero el hombre está en Gilgal esperando a escuchar a Dios, a ver qué Dios le va a decir. Ahora bien, todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días. Y esta es la parte con la que yo quiero cerrar, porque él esperó 7 días. Él hizo lo que tenía que hacer, lo que el profeta sacerdote le había dicho que hiciera. Espera. Espera 7 días. Conforme al plazo que Samuel había dicho. El problema es que cuando llegó el día 7, aquellos 7 días en espera eran 7 días donde el enemigo había podido elaborar un plan de ataque. Eran 7 días donde el enemigo pudo haber desarrollado un plan con mucha más ventaja. Ya eran ventajosos en número, ahora ventajosos en estrategia militar. Porque a diferencia, aleluya, de lo que pasó con los del pueblo de Israel que se fueron y corrieron, posiblemente no pudieron armar un plan de batalla. El otro pueblo tuvo 7 días para organizarse. Y en aquellos 7 días, Saúl esperando. Y pasaban las horas y Saúl esperando. Y el día 7, yo me imagino ahora, cuando amaneció ese día, tal vez cuando salió el sol, posiblemente Saúl dijo: ahora es que va a llegar Samuel, pero Samuel no llegaba. Y pasaba una hora, ahora es que llega Samuel, pero Samuel no llegaba. Y hay momentos en nuestra vida que nos encontramos, aleluya, como Saúl, en un tiempo donde estamos en aprieto, donde estamos en estrechez, donde hay situaciones que nos están afligiendo, que nos están oprimiendo, pero parece que Dios no llega, parece que Dios no está haciendo nada, y tú esperando donde Dios te dijo que esperara, tú orando porque Dios te dijo que orara, tú congregándote porque Dios te dijo que te congregara, tú vigilando porque Dios te dijo que vigilara, tú ayunando porque Dios te dijo que ayunara, haciendo lo que Dios te dijo, pero no ves nada. Haciendo lo que Dios te pidió, pero nada pasa, nada sucede. Y así estaba Saúl, esperando, permaneciendo. Aleluya. Y me llama la atención porque él estaba esperando conforme a la palabra de Dios. Y hay muchos aquí que están esperando conforme a la palabra de Dios. Dios te dijo cómo lo iba a hacer, pero no ves nada. Dios te dijo, te señaló una temporada, pero no ves nada. Todo parece contrario. Y ahora, como si fuese poco, el pueblo lo empezó a abandonar. Dice la Biblia que el pueblo le desertaba. Lo dejaban los hombres de guerra. Y cada vez estaba más solo. Y hay temporadas en nuestra vida donde no solamente nos va a tocar esperar, nos va a tocar esperar solos. Porque no es lo mismo esperar acompañado, que te dan aliento, a esperar solo. Y cuando hablo de esperar solo, hablo de esperar, puede ser sin compañía literalmente de nadie, como puede ser solo porque hay cosas que tú no las puedes hablar. Hay cosas que son entre tú y Dios.
y por honra al nombre de Dios, para que el que no entiende no blasfeme, para que el que no entiende no peque. Muchas veces tenemos que callar y nos vemos como ridículos, nos vemos como tontos, nos vemos en desventaja, y el enemigo avanzando y tú en silencio esperando, el enemigo asediándote y tú callado esperando, y no puedes hablar, no lo puedes decir, solamente estás esperando porque Dios te dio una palabra. Y esto fue lo que le pasó a Saúl. Esperó, pero ahora se estaba quedando solo. Y cuando esto sucedió, él dijo: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Amado, parece que lo que él estaba haciendo estaba bien. Un sacrificio. Ahora hay un problema, que es que ese sacrificio no le correspondía hacerlo a él, le correspondía a Samuel. Y como él vio que Samuel no llegaba, que el pueblo se le iba, que estaba solo, decidió hacer lo que le tocaba hacer al hombre de Dios. Él necesitaba una respuesta inmediata. Él necesitaba sentir que tenía el favor de Dios para ir a la batalla. Y tomó cartas en el asunto. Hizo lo que le tocaba al sacerdote. Él tenía que hacer la función de rey, no de sacerdote. Y hay cosas que parecen, amado hermano, que son tontas, pero hay cosas que no nos corresponde hacer a nosotros, y a él no le correspondía hacer eso. Parecía bueno, cualquiera decir, bueno, es que él quería presentarse a Dios, pero no le tocaba a él. Y hay cosas que no nos tocan a nosotros, y la impaciencia nos va a importunar para que nosotros tomemos decisiones apresuradas, para que nosotros intentemos, como Dianita y Saúl, ayudar a Dios, adelantar los procesos, adelantar las etapas. Aleluya. Y en aquel proceso Dios lo que quería era afirmar la fe de Saúl, mi amado hermano, pero él se desesperó, hizo lo que no le tocaba, y lo triste es que una vez lo acabó, ahí apareció Samuel. Dice la Biblia que una vez ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. ¿Qué hubiese sido si hubiese esperado un poquito más? Unos minutos más. Y hoy Dios ha venido a hablarte, porque aquí hay gente que está a punto de rendirse, y Dios te está diciendo: solo falta un poquito más. Un poquito más. Yo sé que te duele, yo sé que te sientes solo, yo sé que te está costando, sé que te ha tocado asumir el dolor en silencio, sé que te duele, que la corona te está pesando. Posiblemente Saúl pensó en un momento que la corona solamente iba a traer gloria. Déjame decirte que la corona que Dios te puso arriba te va a traer lágrimas, te va a traer sufrimiento, te va a traer amargura en ocasiones, pero también te aseguro algo: cuando tú procuras honrar, aleluya, el llamado de Dios sobre tu vida, y honrar a Dios en medio de lo que estés viviendo, aleluya, su gloria resplandecerá sobre ti. Llegó Samuel. Se cumplió la palabra. El día séptimo no había acabado. Y yo sé que es desesperante, pero permíteme decirte que el día que Dios anunció no se ha acabado. Lo que Dios prometió que iba a hacer, Dios lo va a hacer. Entonces, mi amado hermano, no solamente hizo lo incorrecto. Dice que cuando él vio que Samuel venía, Saúl salió a recibirle para saludarle. Eso era tipo de algo que hacían los sacerdotes como para dar la bendición al que se acercaba. O sea que todavía ahí estaba cegado, no se estaba dando cuenta que actuó de forma, aleluya, impulsiva. Y Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Y yo no quiero que Dios me pregunte eso a mí. ¿Qué has hecho? Si Norma, lo que faltaba era un poquito más. ¿Por qué lo dañaste? ¿Por qué te impactaste?
presentaste, Lindsay? ¿Qué has hecho? Un poquito más. ¿Qué hiciste, Orecha? Faltaba un poquito. Y yo no sé qué es lo que tú estás esperando de Dios, que falta poco, pero parece eterna la espera. Y estás en esa espera que te desespera. Yo no sé si Dios te habló de finanzas restauradas y quizás hoy tu crédito está peor que nunca. Quizás las deudas están como nunca y las cuentas de banco quizás peor que nunca. Y tal vez estás pensando hacer cosas, negocios rápidos. Tal vez estás pensando meterte en un trabajo que Dios no quiere que te metas, porque ahí va a estar tu perdición. No sé qué, con qué el enemigo te está tentando. Pero por favor, detente, espera. Dios no necesita ayuda. Quizás en tu salud. ¿Tú sabes cuánta gente quizás se sometió a eutanasia y lo que faltaba era un poco para que Dios hiciera un milagro? ¿Cuánta gente se suicidó y faltaba poco para que Dios abriera la puerta que esperaba? ¿Cuántos pastores se quitaron del pastorado y faltaba poco para que Dios cumpliera lo que les dijo sobre su iglesia? ¿Cuántos, aleluya, personas entraron en una relación incorrecta porque se desilusionaron? El dolor llegó cuando se sintieron en desventaja, cogieron algo que parecía bueno y al final no fue, porque se desesperaron y faltaba poco para que Dios le diera el indicado. Desesperados, impacientes. Mi amado hermano, Saúl se desesperó y el profeta le preguntó: ¿qué has hecho? Y muchas veces Dios nos pregunta: ¿qué estás haciendo? ¡Ey! No estés buscando lo que yo no te dije que buscara. No estés haciendo lo que yo no te dije que hiciera. Y cuando Dios pregunta no porque Él es ignorante. Él pregunta porque Él anhela una confesión para restauración. Cuando el hombre pecó en el huerto, lo primero que hizo Dios fue buscarlo. Pero muchas veces nos volvemos arrogantes, obstinados. Mi amado hermano, y en ese momento la Biblia nos enseña que Saúl le dijo: vi que el pueblo se me desertaba. En lugar de decir: hice lo que no me correspondía hacer, dijo: es culpa del pueblo. Y me llama la atención el verbo ver. Vi que el pueblo desertaba. Porque una de las cosas que va a usar el enemigo para desesperarte es tu vista. Por eso la Biblia dice: por fe andamos, no por vista. Lo primero que el enemigo va a hacer para estropear tu camino es que lo que tú veas no se parezca a lo que Dios habló. Y qué difícil cuando lo que tú ves no se parece a lo que Dios habló. Dios quiere gente de fe, y la fe viene por el oír. ¿Qué vas a alimentar? ¿La vista o el oído? Cada vez parece más lejos. Parece. Pero lo que Dios dijo fue otra cosa diferente. Dios no te dijo que esa deuda se iba a cancelar. Dios no te dijo que la bendición iba a llegar. ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Yo me acuerdo que yo prediqué hace un tiempo atrás bajo el tema: eso no fue lo que Dios dijo. Hay muchas cosas que se hablan, hay muchas cosas que se ven contrarias, pero ¿qué fue lo que Dios te dijo? Entonces, mi amado, luego le dice: y que tú no venías dentro del plazo señalado. No solamente es culpa del pueblo, culpa tuya, te tardaste. ¿Cuántas veces culpamos a Dios? Pues Señor, tú no hacías, yo tuve que. ¿Y quién te crees tú? Tu corona nunca va a ser más grande que la de Dios. Saúl, tu corona no es más grande que la de Dios.
Por eso en un momento dado me llama la atención que aunque fue ungido como rey, cuando Samuel se lo lleva aparte, le dice: ¿sabes qué? Dios te ha ungido por príncipe sobre Israel, aunque era rey. Pero usó la palabra príncipe. Yo me imagino que fue para que Saúl estuviese consciente que siempre iba a haber una corona más grande que la de él, la de Dios. Siempre va a haber una corona más grande que la tuya. Siempre va a haber una sabiduría más grande que la tuya. Siempre va a haber un poder más grande que el tuyo. Y entonces, mi amado hermano, ya cerrando, le dice: y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. El pueblo se le iba. Parecía que Dios tardaba y los enemigos estaban más cerca. Todos los elementos para que se desesperara: soledad, silencio y guerra. Y te pregunto, ¿te ha pasado lo mismo a ti? Ha llegado una temporada de soledad, silencio y guerras. Soledad, silencio y guerra. Soledad, silencio y batalla. Soledad, clama y nada sucede. Soledad, clama, nada sucede. El cielo lo siente cerrado y el infierno abierto. Y ahora le añade en el versículo 12: y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Ahora nota esa expresión: me dije. Nadie le dijo. Él tuvo una conversación con él mismo. Y el problema de esas conversaciones con nosotros mismos es que muchas veces están incentivadas por lo que nuestros sentidos están percibiendo. Me dije. Me hablé. Y te pregunto, ¿te estás hablando tú recientemente? ¿Cuándo es que tú te hablas? Cuando estás solo en tu casa meditando y dices: Señor, pero es que es imposible, es que no hay matemática para esto, es que si se hace esto, esta puerta se cierra. No, es imposible, es que no hay break, no hay manera de hacerse. No, Señor, eso nadie lo puede solucionar. Y tú comienzas a buscarle la lógica al asunto. Y eso fue lo que hizo Saúl. Me dije a mí mismo: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Mira todo lo que pasa después que él ofrece el sacrificio y todavía los filisteos no llegan. La ansiedad le mintió. Te quiero decir que la ansiedad te miente. La ansiedad te miente. La ansiedad te dice que Dios se olvidó. La ansiedad te dice que tus enemigos son más grandes. Y cuando la ansiedad te diga eso, dile: sí, son más grandes que yo, pero no son más grandes que Dios. Ahora, en el versículo 13, dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Otra versión dice: has actuado neciamente. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Lo único que Saúl tenía que hacer en tiempo de soledad, silencio y guerra era guardar el mandamiento de Dios. Dios no está esperando que tú tengas toda la fuerza. Dios está esperando que tú guardes la palabra. No es que no van a haber días que no vas a llorar. Es que mientras llores no sueltes la palabra. No es que todos los días van a ser color de rosa. No. Pero es que todos los días, aunque se pongan grises, tú no sueltes la palabra. Eso es lo único que Dios está pidiendo de ti. Fíjate que el reclamo no fue porque tuviste miedo. El reclamo fue que no había guardado el mandamiento. Dios entiende que te llegue el temor en ocasiones porque eres humano. El problema es cuando eso es más grande que la palabra y la sueltas a un lado. Entonces le reclamó: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado.
pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Sabe lo que me está diciendo eso? Que esa prueba era la que lo iba a firmar para siempre del trono, y la falló, la fracasó. Y hay pruebas que parecen grandes, pero son las pruebas que encierran también una gloria bien grande. Aquella prueba, si él la pasaba, Dios iba a hacer su reino un reino, aleluya, duradero. Pero ahora, habiendo fracasado en la prueba, le dice: ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Y yo creo que no hay peor palabra en la biografía de un hombre, o una peor expresión, que la expresión pudo haber sido. Pudo haber sido. ¿Qué hubiese sido si no te hubieses rendido? ¿Qué hubiese pasado si no te hubieses quitado el día que te quitaste? ¿Qué hubiese pasado si no hubieses renunciado al propósito de Dios? ¿Qué hubiese pasado si hubieses aguantado un poco más? No dejes que el enemigo escriba esas palabras en tu biografía. Aleluya. Sé que estás siendo tentado a renunciar. Sé que te está doliendo lo que está pasando, pero no dejes que el enemigo cambie tu historia. Aleluya. Y se escriba lo que pudo haber sido. Mejor aférrate a la palabra para que un día se escriba lo que es, lo que sucedió cuando no se rindió. Y yo te puedo hablar esta palabra con certeza, porque he estado viviendo un tiempo donde el enemigo me ha tentado a soltar y me ha dicho: esto es mejor, te conviene más, esto es mejor que lo que un día Dios te dijo. Y ¿sabes lo que he hecho con lágrimas? He ido con sinceridad donde Dios y le he dicho: Señor, tú sabes que yo no quiero pecar contra ti. Tú sabes que yo quiero guardar tu palabra, lo que un día me hablaste. Señor, por favor, ayúdame, porque me duele. Y le he tenido que decir a Dios: Señor, dame la fuerza, Padre. Por favor, mi carne desea otra cosa. Estoy desesperada. Estoy, Dios mío, en aprieto. Y a veces llega la soledad, y a veces el enemigo te dice: mira cómo se burlan de ti. Mira cómo Dios te deja en vergüenza. Y cuando todo eso sucede, he tenido que hablarle a Dios, pero también afirmarme en mi postura y decirle al diablo: diablo, eres un mentiroso. Todo lo que tú hablas es mentira. De ti no hay ninguna verdad. Aleluya. Y he tenido que hacer eso. Me he tenido que hablar y recordar la palabra de Dios. Y todos los días, cuando soy tentada a renunciar a la promesa de Dios, me digo: Señor, ¿qué hubiese sido? Y a veces me imagino haciendo otra historia, escribiendo otra historia en mi vida que no fuera de Dios. Y digo: pero no, Dios, porque no hay nada más grande que lo que tú hablaste. Aleluya. Y sigo confiando en el Señor, porque yo quiero que un día sea como Dios dijo, y no quedarme, aleluya, con aquello que pudo haber sido. Pero para eso hay que esperar y guardar la palabra. Aleluya. Y la Biblia nos enseña que una vez esto ocurrió, Jehová le dijo que había buscado un varón conforme a su corazón. ¿Y sabes lo que me llama la atención? Que luego de eso, los filisteos salieron a merodear el campamento. Y eventualmente, si usted lee la historia, entraron en conflicto. Pero ¿sabe por mano de quién vino la victoria? No de Saúl, de Jonatán. Por mano de Jonatán. Era como si Jonatán estuviese reinando. Despreció lo que Dios le había dado.
Yo te dije que era una reflexión. Yo no sé qué temporada tú te encuentras. Posiblemente sea esa. Y hay dolor, hay angustia, hay soledad y turbación. Pero hoy Dios te dice: espera. 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 No trates de ayudar a Dios. Dios no necesita tu ayuda para cumplir sus propósitos. Él quiere tu obediencia. Tu obediencia. No dejes que tu historia quede empañada por lo que pudo haber sido. Espera. El salmista dijo, como leyó nuestra hermana Keishla: pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí, oyó mi clamor. ¿Sabes que Saúl pudo haberle hablado a Dios? No tenía que hacer sacrificio. Si él lo que quería era hablar con Dios, le pudo haber hablado. A Dios no le enoja que tú le seas sincero. A Dios no le enoja que tú le digas que te duele. A Dios no le enoja que te digas que sientes que no puede. A Dios lo que le enoja y lo desagrada es que tú no guardes su palabra. Y hoy Dios te hace una exhortación a guardar la palabra de Dios. Obedécele. Sométete. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hoy yo te pregunto: ¿cómo estás andando? ¿Qué estás haciendo? El apóstol Pablo en una ocasión habló a la iglesia en Éfeso y le dijo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y ese tiempo que Saúl pudo haber aprovechado guardando la palabra de Dios, lo entregó, amado hermano, haciendo lo que no tenía que hacer. Mira con diligencia cómo estás andando. Y si estás hablando como necio, como loco, hoy es la noche para que tú le digas: Señor, me arrepiento. Me arrepiento, quiero andar en sabiduría, en temor a ti. Perdóname porque la espera me desespera. Pero hazlo a tu manera, Dios mío. Hazlo a tu manera. Dios no necesita tu ayuda, amado hermano. Y yo te invito a que tú estés puesto sobre tus pies. He acabado en esta noche. He dado lo que Dios me dio para dar. Pero en esta noche tú mejor que nadie conoces lo que está sucediendo en tu vida espiritual. Cómo el enemigo ha tratado de sacarte de tu sitial, de desconcertarte con lo que estás viviendo. Y hoy Dios te está haciendo una invitación a esperar en su tiempo, que son mejores que los nuestros. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo, aleluya. Y todo lo que se quiere, aleluya, debajo del sol tiene su hora. Hay tiempo para todo. Y yo creo que lo más difícil que se nos hace muchas veces como creyentes es entrar en el tiempo de Dios. Porque muchas veces queremos nuestro propio tiempo, nuestro cronos. ¿Sabe lo que yo me doy cuenta cuando analizo la vida de Saúl? Que él se acostumbró siempre a estar en control de todo. Y el día que sintió que ya no estaba en control, aleluya, ese día